de hoy se titula Jesús canta su último himno. Este mensaje está basado en el texto de Mateo capítulo 26, versículo 30 y 31, que dice lo siguiente. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Tremendo pasaje y muy peculiar, ya que cada frase en la Biblia no está escrita por casualidad. Y me llamaba la atención cuando este pasaje comienza diciendo, después de haber cantado el último himno. ¿Qué significa eso? Jesús se había reunido con sus discípulos un día antes de su crucifixión. Él sabía de antemano todo lo que le iba a ocurrir al otro día, ya que para eso había nacido, para eso había venido. Pero él más que nunca sabía que no era una decisión fácil de tomar, que había nacido para obedecer el mandato del Padre, que era dar su vida por la humanidad. Por eso, a mi parecer, esa noche para Jesús fue la más difícil de toda su vida. Diría que fue el canto más difícil de toda su vida. Esto me recuerda un acontecimiento que conocemos todos. La famosa catástrofe del Titanic. Este gran barco que todos conocemos, que colisionó con un iceberg el domingo 14 de abril de 1912. Pero lo que me llama más la atención de esta horrible historia es el grupo de músicos que en este barco cantaron hasta el final por orden del capitán, la cual, viendo el fin desgarrante que iba a tener su tripulación, mandó a estos 7 jóvenes músicos a que no dejaran de cantar a la clase alta para calmarlos de su desesperación y de su angustia. Esto lo explicó el escultor francés Paul Chevry, uno de los sobrevivientes, que lo dijo de esta manera: el director de la banda liberó a sus músicos. Sin pestañear un instante, los 7 miembros restantes siguieron en su puesto. Se ha especulado respecto a la última canción que sonó, la cual pudo haber sido el himno otoño, o Near My God to Thee, que significa cerca, más cerca de ti, mi Dios. Debió ser una melodía que los músicos conocían muy bien, pues ya no habían luces y el barco estaba totalmente inclinado. Qué desgarrante historia, porque estos hombres cantaron hasta que el agua ahogó por completo, apagó por completo sus voces. No sé si tú y yo, estando en los zapatos de esos músicos, hubiéramos obedecido semejante orden de haber cantado hasta la muerte. Pero de algo sí estoy seguro, que hubo un ser maravilloso que obedeció la orden de su capitán hasta su muerte. Y ese fue Jesucristo. Por eso es que la Biblia nos insta a nosotros a que sigamos las pisadas de Jesús.
Por eso Mateo 26:39 dice, hablando de Jesús, yendo un poco hacia adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Wow, impresionante. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses 2:8, hablando de la maravillosa obediencia de Jesús, lo dijo de esta forma. Y estando en la condición de hombre, dijo Pablo, se humilló a sí mismo. Escuche bien, dice, estando en la condición de hombre. Porque muchos podrían decir, no, pero él era Dios, tenía toda la capacidad divina para obedecer. No, la Biblia dice, estando en la condición de hombre. Eso quiere decir que tú y yo podemos obedecer de la misma forma como obedeció Jesús. Dice la Biblia, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué importante, mi hermano, es que tú y yo aprendamos a obedecer. Toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, de pasta a pasta, nos enseña, nos insta a la obediencia. Por eso para mí uno de los pasajes más poderosos se encuentra en Deuteronomio 30:19, donde el Señor dice lo siguiente, a los cielos y a la tierra, escuche bien, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escuche bien como dice el Señor, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso quiere decir que Dios nos hizo a nosotros con capacidad de decisión. No nos hizo robots para ser manipulados a su antojo, no. Nos hizo con capacidad de decisión. Y cada vez que tú te levantas debes recordar este pasaje. Que Dios coloca delante de ti, te pone en el medio y coloca la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y te pone a ti a escoger. ¿Qué quieres tú? ¿El camino de la obediencia que te lleva a la bendición o el camino de la desobediencia? Por eso el libro de Deuteronomio 28 habla de las bendiciones, pero de las bendiciones condicionadas, porque dice así, si obedecieras atentamente la voz de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus estatutos que te estima hoy, de cierto estas bendiciones te alcanzarán, dice. Bendito serás al entrar y en tu salir, y etcétera, etcétera. Todas las 3.500 promesas de la Biblia son condicionadas. Siempre Dios dice, te doy tal cosa, te daré tal cosa, sí, y está la condición, tu obediencia. Muchos le adjudican a Dios su desgracia, pero grave error. Porque casi un 90% de todo lo que te ocurre no es culpa de Dios, sino de tus malas decisiones o, en su defecto, de nuestra desobediencia. Por eso, 1 Samuel 15:22, Samuel hablándole a Saúl le dijo lo siguiente: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuche bien, ¿a Dios no le impresiona tu excelente adoración, tu elocuente predicación o tus largas oraciones? A Dios lo que más le impresiona y le complace es nuestra obediencia. Ser obedientes a Él. Por eso el Salmo 32, 8 al 9 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Escuche bien, Dios te da una promesa, te dice: te haré entender y te enseñaré el camino. ¿Qué significa eso? Que debemos colocar nuestra vida siempre en sus manos y decirle al Señor: Señor, háblame, guíame, ¿tomo esta decisión o no la tomo? Señor, ¿esta persona me conviene o no me conviene? Señor, ¿este negocio viene de ti o no viene de ti? ¿Me asocio con esta persona o no me asocio? Espíritu Santo, guíame. La Biblia dice que el Consolador está para guiarte a toda verdad, pero es necesario que le preguntemos, es necesario que nos acerquemos con Él con humildad y le digamos: Señor, no sé, no quiero depender
de mí mismo. Si yo tomo mis propias decisiones, lo más probable es que me equivoque, pero necesito que tú me guíes. Por eso más adelante dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¡Wow! No seamos como el caballo, precipitoso, indomable. No seamos como el mulo, tercos, duros de cerviz, como el pueblo de Israel, que en vez de haberse demorado los 11 días, que era el tiempo que se demoraba de Egipto a la tierra prometida, se demoraron 40 años por ser duros de cerviz, duros, tercos, como el mulo, como el caballo, sin entendimiento. Muchos de los que me están escuchando de pronto han retrasado bendiciones de parte de Dios, han retrasado temporadas gloriosas de parte de Dios. ¿Por qué? Por la testarudez, por la desobediencia. Este mensaje hoy te insta a que hagas un alto en el camino, a que reflexiones cuán obediente o desobediente has sido a la voz del Señor o a su palabra. Que te arrepientas de corazón y le digas, Señor, reconozco que soy orgulloso, reconozco que soy terco, pero ayúdame, Señor. Me he equivocado mucho, me he dado coces contra la pared, me he dado golpes como Paulo contra la pared, pero te pido que me ayudes, que me enseñes a ser dócil. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis paz en vuestras almas. Y por último, muchos dicen que no tiene problema para someterse a Dios y a su voz. Es más, hay gente que dice, Dios es mi cobertura, yo le obedezco a Él. Pero no son capaces de obedecer al hombre. Y quiero decirte algo, mi hermano. Si no puedes obedecer al que ves, si no puedes obedecer al que ves, mucho menos vas a poder obedecer al que no ves. Y la Biblia nos enseña que debemos ser obedientes a la autoridad inherente, que es la autoridad de Dios. Pero también la Biblia nos exhorta que tenemos que ser obedientes a la autoridad delegada. Efesios 6:1 habla de cómo debemos ser obedientes en la primera institución delegada por Dios, que es la familia. Escúcheme bien, la familia. Dios le habla a los hijos y le dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, el primer mandamiento con promesa. Por eso Dios exhorta a la esposa a que esté sujeta a su esposo y que su esposo la ame y la cuide y dé su vida por ella como Cristo la dio por su iglesia. Por eso en el libro de Hebreos 13:17 habla de la segunda institución delegada por Dios, que es la iglesia. Escuche bien, la iglesia, donde Dios dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Escúcheme bien, Dios dice, sujetaos a vuestros pastores. ¿Por qué? ¿Porque ellos quieren amargar vuestras vidas? ¿Molestarlos a todo momento? No, porque ellos velan por vuestras almas. Ese pastor, ese ministro que tú tienes, ora por ti todos los días, ayuna por ti, hace guerra espiritual por tu alma, está predicándote continuamente, te está aconsejando continuamente. Lo mínimo que el Señor nos insta a nosotros es que nos sujetemos, nos sometamos, que escuchemos el consejo de ese guía espiritual, de ese padre espiritual que estás para ayudarnos. Y por último encontramos que Dios ha delegado su autoridad sobre las instituciones de la tierra. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, si tú dices que eres un hijo de Dios, tú debes obedecer las leyes establecidas en esta tierra.